Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección de preguntas y respuestas. Dado que he visto que el vídeo anterior sobre cómo leer libros de filosofía os ha gustado bastante, sobre todo la parte en la que he compartido con vosotros algunas de mis experiencias personales, ahora que estamos más veraniegos, más relajados, he considerado que sería divertido e incluso interesante compartir algunas de mis experiencias en la carrera de filosofía. Este vídeo puede resultar muy interesante para todos aquellos que os estéis planteando estudiar filosofía en la universidad, también para los que simplemente queráis conocer cuál es la estructura de una carrera como filosofía, qué asignaturas tiene, qué temas toca, qué cuestiones se imparten y también, por supuesto, para todos los nuevos estudiantes que estáis ya a punto de comenzar en septiembre vuestro primer año de filosofía y queréis saber qué tendréis por delante. Así que vamos a analizar juntos una a una todas las asignaturas que componían la carrera cuando yo estudié. Un pequeño apunte, eso sí, las asignaturas que vais a ver son las de la licenciatura de filosofía. Yo, que dato de la época de los dinosaurios, cursé la carrera antes de la reforma de Bolonia que transformó la licenciatura de 5 años en un grado de 4 años. Sin embargo, esencialmente el temario y los contenidos son los mismos, aunque se hayan comprimido bastante más las asignaturas en el tiempo. He echado un vistazo mientras preparaba el vídeo a las materias que se imparten hoy en día también en las principales universidades de España, México y Argentina, por ejemplo, y el grueso de los contenidos, la mayor parte de las cuestiones, como no podría ser de otra manera, es el mismo. Con ligeras variaciones, todo el mundo en la carrera de filosofía estudia más o menos las mismas cosas. Como vais a ver a continuación, este pequeño viaje por los secretos de mi pasado académico está grabado en un sentido más informal de lo habitual, más estilo podcast, más estilo de verano, para que también sea más agradable, más entretenido de escuchar en un tiempo como este. Así que si tenéis curiosidad y os apetece saber qué notas sacó vuestra profesora en cada una de las asignaturas de la carrera y cómo fue en mis estudios de primer ciclo de filosofía, vamos a abrir juntos la caja de Pandora. Bueno, vamos ya al tema, metámonos ya en harina, al asunto. Como podéis ver, lo que tenemos aquí es la certificación académica personal, que es el informe definitivo que se expide al terminar la carrera, con las notas de todas las asignaturas y la media final. Como podéis ver ahí arriba, me licencié en la Facultad de Filosofía de la Complutense de Madrid, empecé en 2005 y terminé en 2010. El resultado final de mis calificaciones, como veremos en la última parte detalladamente, fueron 24 matrículas de honor, 10 sobresalientes y algún que otro gazapo también, que finalmente terminaron con el premio extraordinario de licenciatura. Así que, bueno, parece que no se me dio del todo mal. Debo deciros que hacía años, por lo menos 5 o 6 años, que no le echaba un vistazo a estos papeles. Y bueno, los he mirado un poco por encima, pero no he querido mirarlos demasiado porque he preferido hacerlo en directo con vosotros para grabar mi reacción y ver pues qué recuerdo de la carrera, qué recuerdo de cada asignatura y cómo recuerdo esta experiencia pues tan importante y tan bonita. Si nos fijamos aquí, bueno, he tapado algunos datos por aquello de, no sé, por la privacidad, pero aquí está la composición de la licenciatura de filosofía en esa época. La primera asignatura que podemos ver arriba es antropología, y esto es interesante porque podemos ver cómo la carrera de filosofía es bastante interdisciplinar y en ella se estudian materias que generalmente atribuimos a otras carreras. Los estudios son, por tanto, bastante interdisciplinares en algunos aspectos y podemos ver cómo los filósofos, o los estudiantes de filosofía estudian otras cosas, como antropología, que esto es muy interesante. Aquí tenéis también psicología cognitiva. Tuve 2 asignaturas de psicología, ahora las vamos a buscar. Fueron apasionantes, súper interesantes, me encantaron. Historia de la filosofía antigua, en la época de la licenciatura, era una asignatura anual, es decir, 2 cuatrimestres. Ahora todas las asignaturas con el grado de Bolonia duran solamente un cuatrimestre, es decir, la mitad del año, son 4 meses, como mucho 5 meses.
Es decir, toda la historia de la filosofía antigua uno lo estudia hoy en día entre pues, septiembre-octubre que empieza y enero-febrero que ya son los exámenes. Evidentemente, yo no sé, a nosotros no nos daba tiempo más que a ir corriendo y rápido por encima de los principales autores. Evidentemente no te daba tiempo a nada. Yo no sé cómo se ve filosofía antigua y todas las grandes etapas de la filosofía. Yo no sé cómo se verá filosofía medieval, o sea, 1000 años en 3 meses, yo no lo entiendo. Pero yo tuve la suerte de disfrutar de estas asignaturas históricas pues, a lo largo del año. Tenemos lógica, que fue horriblemente difícil. Aquí veis mi bonito aprobado en lógica, un 5 pelado y ya está. Lógica matemática fue durísimo, yo no venía preparada para esos niveles en primero de carrera. Después historia de la filosofía medieval, anual, filosofía del lenguaje. Aquí está mi segundo aprobado de la carrera, que sí, 24 matrículas de honor, pero también aprobados. También me pareció bastante difícil. Con el paso del tiempo he llegado a entenderla un poco más y a interesarme mucho más por ello, pero cuando yo estudié esto que es, fijaos, es en segundo, ¿no? 2006-2007, pues para mí fue algo, vamos, inalcanzable. La densidad y las cuestiones que se estaban planteando yo no terminé de comprenderlas ni de integrarlas lo suficiente como para hacer un buen trabajo en los exámenes. Historia de filosofía moderna, una de mis asignaturas favoritas de la carrera, una de las asignaturas en las que más aprendí, más me esforcé, más estudié. Tuve una profesora absolutamente maravillosa, que una de las cosas más importantes que nos dio fue un taco de lecturas, no sé, del grosor de una mano, o sea, no sé si había 300 páginas de lecturas, de selecciones de textos. Fue la profesora que a mí me enseñó a leer, a darme cuenta de la importancia de los textos. Una profesora que basaba todas sus lecturas en leer y comentar textos. ¿Os suena un poquito de los cursos, de las cosas que yo hago? O sea, me pareció fascinantes. No era la típica profesora que te da unos apuntes y tú tenías que repetir sus apuntes, sino trabajar con los textos, leer hasta reventar. Recuerdo, vamos, es que fue una asignatura maravillosa en la que sufrí mucho y tuve que leer mucho, pero me cambió. Esto es la mitad de la licenciatura y me cambió mi forma de entender cómo había que estudiar filosofía, cómo había que acercarse a los textos y a los filósofos, lo difícil que era leer y investigar. Y fue maravilloso. Y además fue una profesora que creo que me puso uno de los exámenes más alucinantes que yo tuve en toda la carrera, porque en general pues tienes varias preguntas, comentarios de texto, tal, pues después de reventarnos a estudiar y leer un año entero, pues creo que si no lo recuerdo mal, llegó, se sentó y nos dijo, pregunta de examen, el yo, y se sentó y ya está, el yo, ¿vale? El yo. Ya está, adelante. De todo lo que habéis aprendido, de todo lo que se ha hecho a lo largo del año, pues nosotros teníamos que articular un ensayo, una reflexión sobre la idea del yo en los filósofos modernos, capital, eje de toda la explicación, o sea, maravilloso. Yo me tembló el alma, pero bueno, parece ser que no hice un mal trabajo por la nota que tengo ahí. Fue increíble. La asignatura de ética, no me acuerdo de casi nada. Teoría del conocimiento, no me acuerdo casi nada, pero sé que es una de las ramas de la filosofía que más me gustan, que más me apasionan, pero no lo hice muy bien, según parece, un notable, bueno, así. No me acuerdo. Ontología fundamental es una asignatura de primero, también me pareció fascinante, sobre todo cuando uno no tiene ni idea de nada y está entrando en la carrera de filosofía, pues fue además, lo recuerdo perfectamente, la primera asignatura de mi vida de filosofía. Fue por la mañana, recuerdo perfectamente al profesor que me dio esa asignatura y recuerdo la desesperación antes de entrar, no saber lo que significaba la palabra ontología. Recuerdo ir corriendo, porque yo me sentía el ser más tonto de la faz de la tierra. Yo daba por hecho que todos mis compañeros sabían de qué iba una asignatura como ontología fundamental. Fui a la biblioteca, saqué un diccionario, busqué ontología, leí la ciencia del ser
y me quedé exactamente igual que antes, desesperada y de no saber qué iba a ser de mi vida en esa carrera. Bueno, tardé unos meses en entender qué era la ontología fundamental. Filosofía de la naturaleza, una de las asignaturas más bonitas. Es una asignatura que estaba centrada en la historia de la ciencia, en el tratamiento filosófico del estudio de la naturaleza, es decir, centrada en la historia de la física, que como ya os he dicho 3 millones de veces, yo creo que en los cursos, la física forma parte de la filosofía hasta Newton incluido, no se desgaja de la filosofía, por eso el gran libro de Newton es Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, Principios Matemáticos de Filosofía Natural, es una de las ramas más importantes y una de las ramas más exitosas que ha tenido, de hecho, la filosofía, porque ha dado lugar a la ciencia moderna y ha cambiado la historia del mundo. Así que esta asignatura de Filosofía de la Naturaleza a mí me fascinó y supongo que fue una de las cosas que despertó en mí el deseo de estudiar después, de doctorarme después en esta rama de la filosofía, en esta área del pensamiento. Teoría de la racionalidad práctica, yo creo que no me acuerdo del contenido, pero creo... No me acuerdo. ¿Fue algo de ética? No me acuerdo. Introducción a la psicología, divertidísima. Tuvimos un profesor excelente, tanto para introducción a la psicología como para psicología cognitiva, que la cogí después de optativa. Me flipó. Era un profesor que además daba una perspectiva desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico de la psicología. Y era un profesor también que una de sus frases favoritas era: habláis mucho y leéis muy poco. Habláis mucho y leéis muy poco. Y cada vez que alguien hacía una pregunta, este profesor te contestaba con 12 libros que tenías que leer. Me hinché a leer libros de neurobiología, psicología cognitiva, me encantó. O sea, me cambió también mi forma de entender el pensamiento y de hecho fue una de las opciones que yo barajé para doctorarme después, quizá en esta línea, ¿no? Historia y filosofía de la lógica. En este caso se estudiaba lógica, pero lógica silogística aristotélica. Lógica antigua, como podéis ver, eso ya me gustó un poquito más, se me dio un poquito mejor. También yo tenía otra edad, más capacidad para asimilar estos conocimientos. Yo no sé por qué, diablos, hay lógica matemática en primero de carrera. O sea, mi cerebro de chorlito de 18 años no estaba lo suficientemente madurado como para asimilar ese conocimiento. Y además somos gente, la mayor parte de las personas que ingresan a la Facultad de Filosofía es gente que estudia el bachillerato de humanidades, por tanto los estudios de matemáticas, que la lógica matemática y las matemáticas siguen un poco el mismo sistema de reglas, pues no estamos capacitados. Entonces yo creo que no es una buena posición poner esa asignatura tan complicada en primero. Y vamos, tal como yo la aprendí, no me enteré de nada. O sea, no asimilé nada, no pude aprender nada. Filosofía de la religión. Efectivamente, hay una rama de la filosofía que estudia el fenómeno religioso y sus interpretaciones. Evidentemente, todas las religiones y cómo la filosofía ha ido interpretando esta manifestación de la cultura, del pensamiento humano. Filosofía islámica y judía. Esta asignatura es una asignatura optativa que impartía el profesor que se convertiría en mi director de tesis. Es uno de los más importantes, más relevantes arabistas a nivel europeo e internacional. Y no sé si ahora se sigue dando estas asignaturas porque era de los pocos expertos que había en España sobre estos temas y bueno, a mí me fascinó, a mí me pareció imprescindible salir de la perspectiva ya no tanto eurocéntrica, sino completamente basada sobre la filosofía cristiana, sobre el enfoque latino del pensamiento y pensar, ¿no?, que ir construyéndose en la idea de que la filosofía solo es eso, cuando hay muchos otros influjos y muchas otras civilizaciones, muchas otras culturas, muchas otras religiones que han formado nuestro pensamiento, y el mundo islámico y el mundo judío son imprescindibles, básicos. Nuestro conocimiento sobre ambos es cero, nulo. Solo tenemos tópicos. Además, en la época en la que nosotros estábamos estudiando eso, fijaos en los años en los que estamos estudiando, pues todo el tema del mundo islámico generaba una enorme controversia en los medios, en el ámbito político, así que tener una visión cercana de lo que significa pues el pensamiento islámico, la religión islámica y
por supuesto, la filosofía islámica y el judaísmo, pues fue algo muy enriquecedor, muy interesante, sobre todo impartido por un sabio cuya principal vocación era enseñar la tolerancia a la gente, la importancia de saber de lo que estás hablando, cultivarse, conocer antes de abrir la boca, leer antes de abrir la boca. Fue maravilloso y para mí muy importante, ¿no? Filosofía y ciencia al final de la Edad Media. Fijaros, esto parece el título de mi tesis doctoral, Ciencia Física en la Baja Edad Media. Evidentemente cogí esta asignatura. Introducción a la teoría psicoanalítica. Bueno, esto también fue muy divertido. Por alguna misteriosa razón, la teoría del psicoanálisis solamente se enseña ya en la Facultad de Filosofía. En la Facultad de Psicología no se reniega de este elemento histórico. Evidentemente es una teoría que ya no se sostiene, ya no tiene ninguna vigencia, pero forma parte de la historia de la psicología. Es la raíz, una de las grandes raíces de la historia de la psicología, pero ya no se enseña, ya no hay ningún interés. Pues para mí fue bastante divertido y bueno, muy interesante, ¿no? Leer textos de Freud, entender cuál es el impacto de Freud sobre la cultura europea y sobre muchos de nuestras ideas preconcebidas y tópicos. Y bueno, esas grandes bromas que se hacen siempre sobre Freud, sobre si tienes obsesiones con tu madre y cosas así, pues fue una asignatura muy, muy, muy interesante, ¿no? Probablemente nunca me habría acercado a los textos de Freud y fue muy enriquecedora tener ese punto de vista también, ¿no? Después tenéis psicología cognitiva, que es neurobiología, fundamentalmente, con este profesor tan increíble que os he comentado y que para mí fue alucinante descubrir las bases biológicas del funcionamiento del cerebro y darnos cuenta de la importancia de los estudios médicos. Era un profesor profundamente empírico en su análisis. O sea, a mí me pareció fascinante, interesantísimo, y que nos insistía mucho en poder diferenciar entre el pensamiento metafísico, la interpretación metafísica antigua de la mente y los estudios contemporáneos de la mente, y que las categorías no se podían aplicar indistintamente a cualquier época y que no podíamos leer con Aristóteles la psicología cognitiva contemporánea y que había que leer, que había que instruirse. Y ya os digo, era este profesor tan genial que cada vez que abríamos la boca nos decía que tú hablas mucho pero lees muy poco. Qué razón tenía, qué inteligentes nos sentíamos todos entonces y que poco habíamos leído y que poco sabíamos, y en mi caso que poco sigo sabiendo y que poco sigo leyendo. Siempre que puedo intento compatibilizar pues las lecturas de filosofía que tengo con libros de divulgación científica en todas las áreas. La psicología y la neurobiología me encanta. Evidentemente tengo acceso solamente por mi formación a libros divulgativos, pero en la medida en la que puedo, pues me obligo a seguir leyendo este tipo de divulgación científica, porque creo que es importante, que pone nuestros pies sobre la tierra. Como filósofos siempre tenemos la tentación, como Tales de Mileto, de mirar solo a las estrellas o a conceptos abstractos, conceptos quizá no muy aterrizados o no muy relacionados con la evolución del pensamiento que el desarrollo de la ciencia ha posibilitado, ¿no? Así que mi lectura habitual cuando no estoy leyendo libros de filosofía es libros de filosofía original. Como yo siempre os digo, suelo centrarme en la lectura de fuentes primarias, no suelo leer libros sobre filosofía, no me vais a encontrar leyendo novedades de autores contemporáneos, de profesores contemporáneos. No me gusta, no me interesa. Cada vez que meto la nariz en algo no me gusta, no me parece interesante, no me sorprende, no es relevante, no me caigo de espaldas con nada. Así que yo suelo estar en divulgación científica, ciencias naturales, biología, botánica, medicina, en la medida en la que puedo también, por supuesto física, astronomía. Mi sitio en la librería, si no estoy en filosofía, me vais a encontrar allí. Cosas que tiene cada uno, gustos, tampoco cada uno hace lo que quiere. Curso básico de latín, por supuesto, ¿cómo no me voy a hacer yo mis cursos de latín? Bueno, tuve que estar estudiando latín constantemente y sobre todo ponerme las pilas
desangrarme los ojos durante la tesis doctoral, porque mi tesis doctoral estaba basada fundamentalmente en unas traducciones de Aristóteles, de la física de Aristóteles, del árabe al latín, encargadas por Tomás de Aquino. Entonces, si yo quería analizar la asimilación de la física en la Edad Media, tenía que leer lo que ellos habían leído. Entonces, tú no puedes leer la edición de Gredos de la física para entender lo que leía Tomás de Aquino, sino que tú tienes que leer los libros que leyó Tomás de Aquino mismo. Entonces tenía que acceder a las traducciones, a las ediciones de esas traducciones. Son traducciones en latín, editadas por Brepols, que afortunadamente la biblioteca de la Complutense tenían, extremadamente caras. La colección, no sé si valía unos 10.000 euros, nuestra facultad las tenía, fue increíblemente difícil acceder a ellas. Entonces yo tenía que leer en latín para saber qué había leído Tomás de Aquino y por qué había interpretado algunas cosas de Aristóteles como las había interpretado. Bueno, varios cursos explico este tema de cómo llegan los textos desde la antigüedad hasta la modernidad, que no es un viaje sencillo, sino que pasa a través de la traducción a varias lenguas, al siríaco, del griego al siríaco, del siríaco al árabe, del árabe al latín, del latín a las lenguas vernáculas. Es muy difícil y, por tanto, si uno quiere saber qué pensaba un autor, como por ejemplo Tomás de Aquino, por qué desarrolla unas ideas físicas que son muy importantes después para el desarrollo de la ciencia moderna, pues tiene que leer lo que él leía, no se puede inventar las cosas. Este es el trabajo del historiador y este trabajo en mi caso pues me exigía pues leer el latín. Y bueno, pues como todo, hay un momento de desesperación y un momento en el que uno más o menos va siendo capaz de traducir bien. El latín medieval, tengo que deciros, es un latín mucho, mucho más fácil que el latín clásico. Leer un Julio César, leer un Cicerón es un deporte de riesgo, es bastante difícil, muy difícil, mientras que leer el latín medieval pues es un latín más simplificado, un latín más vulgarizado, se parece mucho más a nuestro, al castellano, a las lenguas romances, así que un poquito uno es capaz de detectar de forma más fácil el sentido del texto. Además, si tú lees textos sobre un tema concreto, pues enseguida vas a poder identificarlo, ¿no? Y te vas haciendo y aprendes. ¿Teorías del hombre? No recuerdo esta asignatura. No lo sé. Matrícula de honor, no lo sé. Metafísica, creo que es del último año de carrera, no, de cuarto. Bueno. Cuarto de licenciatura, cuarto año de licenciatura fue el año más difícil, desesperantemente difícil de toda la carrera. Fue espectacularmente complicado. Había una carga de asignaturas complejas muy grande y fue el más horroroso y al mismo tiempo el más enriquecedor. Metafísica, ahí está. Muchas veces me preguntáis, ¿hay que estudiar metafísica o no hay que estudiar metafísica? Por supuesto que hay que estudiar metafísica, porque si no sabes lo que es la metafísica, no sabes detectar la metafísica en los textos. Así que sí, hay que leer a todos los autores típicamente centrados en cuestiones metafísicas para que luego uno pueda ser capaz de detectarla en los textos, cómo emerge, cómo a veces se disfraza bajo términos y apariencias de lo más insospechadas. Rebrota cada X tiempo de formas muy diferentes, así que sí, por muy materialista que tú seas, o por muy empirista que tú seas, o por muy cientificista que tú seas, la metafísica es imprescindible para que a ti no te den gato por liebre. Eso lo he visto muchas veces, muchísimas veces me ha pasado. Personas que creen que están leyendo textos completamente ajenos a ideas religiosas o a ideas metafísicas. Eso lo he visto 1000 veces, de verdad que sí que me ha pasado, y que en realidad están siendo engañados, o sea, están asimilando conceptos que tienen un origen religioso o metafísico claro y que como no conocen la raíz de sus pensamientos, de dónde provienen, pues se los tragan, los creen completamente separados de ese tipo de discurso y, error, sorpresa, creías que era algo muy súper nuevo y muy innovador y en realidad es una forma nueva de metafísica o de lo que sea. Filosofía de la ciencia, por supuesto, maravillosa asignatura, me lo pasé teta, Copérnico, Kepler, Newton, Galileo, maravilloso, me lo pasé en grande, son troncales, fijaos, de segundo ciclo, es decir, de la segunda parte.
Filosofía política me encantó, es otra de las asignaturas troncales. El profesor fue maravilloso, era una persona increíble, falleció hace poco, recientemente vi una noticia. Era una persona absolutamente increíble como profesor, la forma de enfocar la filosofía política, la forma de también invitarnos a escribir un ensayo, a reflexionar. Yo recuerdo que en esa época ya me estaba interesando mucho la filosofía medieval y estaba explorando la filosofía islámica y estaba leyendo el libro de Ibn Khaldun, La Muqaddima, que es un pensador musulmán que se considera el padre de la historiografía. Y tiene unas teorías políticas absolutamente increíbles y yo estaba pues un poco siempre bastante traumatizada y sintiéndome mal por estudiar cuestiones medievales. Y recuerdo decir con la boca muy, muy pequeña a este profesor si yo podía hacer mi ensayo de política sobre un autor medieval, un autor musulmán, imaginaos, que es este Ibn Khaldun. Y al tipo le pareció un ideón, le pareció absolutamente pertinente y de hecho un año después o un tiempo después, pasado un tiempo, él hizo un texto, un libro llamado Pensar lo político y me pidió mi ensayo, me dijo, oye, ¿podrías preparar esta cosa que habías hecho para la asignatura, transformarlo en un artículo? En un capítulo del libro, y me invitó a publicar ese texto de Ibn Khaldun en el libro Pensar lo político, y para mí fue una cosa absolutamente increíble. Pocas veces pues ocurre que un profesor que no se dedica a estas cosas medievales pues te da esas oportunidades, y pocas veces se te dan esas oportunidades en general. Alguien que simplemente respeta tu trabajo, lo valora, lo considera lo suficientemente original, y ahí está. Para la posteridad, bueno, me alegra, no sé, lo tenía un poco en la nube, olvidado, y me alegro haber recordado a este profesor. Os dejo allí abajo en el link, el enlace a este libro, y bueno, fue una grandísima experiencia. Corrientes actuales de la filosofía, cuestiones fundamentales, y corrientes actuales de la filosofía, grandes paradigmas. La verdad es que no me acuerdo de nada. De nada. No me acuerdo ni quién me dio... No me acuerdo, no lo sé. Estas son troncales, no lo sé. Filosofía contemporánea, sí. Historia de filosofía española, Historia y teoría de la ciencia, oh, maravillosa. Otra asignatura que a mí me dio la vida, maravillosa. Descubrí también un mundo absolutamente increíble de interpretación de la historia de la ciencia. Fue una profesora la que me dio esta asignatura, y fue como también un cambio absoluto de visión de lo que es la historia de la filosofía, es el pasado, y también una de las asignaturas que más me inspiró y que más me decidió pues interesarme por la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, desde mi punto de vista, desde mi área, que es la Edad Media, ¿no? Pues fui haciendo, como podéis ver, pues mi recorrido, eligiendo de cada una de las cosas que viví, pues me quedé con algo. Siempre estos profesores que te tocan, que te inspiran, que te dan su ejemplo. La asignatura de Historia y Teoría de la Ciencia fue muy importante también porque fue impartida por las pocas profesoras que daban clase en la universidad en esa época. La inmensísima mayoría, por supuesto, eran hombres. Y bueno, también fue muy inspirador leer algunos artículos de esta profesora y escucharla. Para mí fue como muy inspirador ver a una profesional trabajando, y me vi en ella, ¿no? Me vi la posibilidad de hacer algo parecido, ¿no? Teoría de la sociedad, no me acuerdo tampoco. Escuelas y sistemas de psicología, otra de estas asignaturas de psicología obligatoria de la carrera, también apasionante como las demás. Fue el mismo profesor, me dio las 3 asignaturas que yo he dado de psicología. Filosofía de la acción, bueno, filosofía de acción fue genial. Fue una asignatura muy divertida. Entre otras cosas, en esta asignatura yo supe por primera vez de la existencia de David Hume, y fue genial. O sea, el profesor era genial. Yo puedo hablar en abstracto porque hay varios profesores, aquí nadie se ofende, pero él sabe quién es. Y los que hemos dado clase con él sabemos quiénes son. Es un profesor magnífico, es un profesor que no solamente tuve en filosofía de la acción, sino en una práctica, creo que fue de antropología, en la que leímos varios diálogos platónicos, el Teeteto y Lysis, creo. También fue una experiencia absolutamente increíble para mí. Leer
una vez más, para mí lo que más me ha marcado en la carrera, lo que más me ha influido, lo que más me ha llenado, ha sido las veces en las que los profesores se han detenido para enseñarnos a leer y a trabajar. Y esta asignatura era las prácticas, sí, aunque parezca fabuloso. En filosofía tenemos prácticas, o teníamos, no sé si ahora sigue habiendo en el grado, pero en la licenciatura teníamos, y claro, ¿qué hace uno? No tiene laboratorio, no sale al campo a cazar mariposas, y bueno, cada profesor hacía una cosa diferente, pero este profesor en concreto pues decía, pues vamos a leer, leímos el Teteto, leímos Lisis, maravilloso. O sea, a mí me marcó la vida, me enseñó lo que era el rigor, leer detenidamente, analizar cada concepto, maravilloso. O sea, estos grandes profesores que te enseñan. Filosofía de la historia, no lo recuerdo. Tengo matrícula honor, no sé. La filosofía de Aristóteles, por supuesto. Y aquí podéis ver la combinación de mi vida, ¿no? Más o menos está todo aquí. La filosofía de Aristóteles me la impartió el mismo profesor catedrático que me impartió Historia de la Filosofía Antigua, otra de las grandes eminencias a nivel europeo e internacional que tuvimos la suerte de tener en la Facultad de Filosofía durante mi etapa de estudios allí. Un crack, un dios del pensamiento, una persona sabia, erudita, amable, cercana y además un sabio. O sea, lo recuerdo además que esta fue, creo que fue la última asignatura que dio, se estaba ya jubilando en esa época. Fue maravillosa, o sea, ya con esa sensación de despedirse, de querer dar lo que quería dar, de contarnos anécdotas de lo que era la universidad. Maravilloso, o sea, me emociono. O sea, recordando esta asignatura me emociono. Y además, fijaos, no aparece el orden, pero fue la última asignatura de la que me examiné. Esto es muy bonito. El último examen que yo hice para licenciarme, y Historia de la Filosofía Antigua fue la primera asignatura y el primer examen del que yo me examiné. Es decir, este profesor fue mi primer y mi último profesor. Bueno, me voy a emocionar y todo. Y recuerdo que llevé el examen, lo tenía en la mano y lo puse y le dije, y hice la broma mientras lo ponía, dije, y lo coloqué y dije, licenciada en filosofía, ¿no? Como en mi último examen dije, licenciada en filosofía. Y me miró así serio y me dijo, bueno, eso ya lo veremos. Porque si me suspendía, pues adiós, ¿no? Matrícula honor 10. Bien. Lo logré. Didáctica de la filosofía, no lo recuerdo. Razón y vida en la filosofía de Ortega y Gasset y Unamuno. Bueno, Unamuno a mí me flipó. La filosofía española no me atrae mucho, no hay autores, pero Unamuno me encantó, realmente disfruté con su lectura. Grandes textos de ética y filosofía política, no tengo o sea, que nadie se ofenda, por favor, pero es que hace mucho tiempo de esto y tampoco me he puesto yo a investigar y a hacer, o sea, es como lo que hay ahora espontáneamente en mi memoria, estoy leyéndolo con vosotros en directo, no me acuerdo, grandes textos de ética y filosofía política, no me acuerdo. La sociedad contemporánea, no me acuerdo del contenido. Fijaos, también esto es una prueba. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Todas las personas que hemos estudiado una carrera, y esto lo he hablado con amigos y con todo el mundo, pasado un tiempo, ya nadie recuerda nada. No recuerdas ni los nombres de las asignaturas, no recuerdas los contenidos de las asignaturas. Entonces la pregunta es, ¿y por qué estudiar una carrera? Si en 5 o 10 años no vas a recordar absolutamente nada, ni la cara de tus profesores. Es increíble cómo se borran las cosas de la cabeza, es increíble. Pues, ¿para qué sirve? Te cambia radicalmente, es decir, no se trata del contenido, no se trata de la información, sino de esa transformación radical que se produce en tu cerebro después de haber estado 5 años no solamente relacionándote con tus compañeros, que no son tus compañeros de instituto, son personas que vienen de todas partes, con las que compartes un interés, pero son distintos, variadísimos. Cada compañero tiene su punto de vista, sus experiencias vitales. Hay gente de otros países, como era mi caso. Hay gente de... aquí lo veis, aquí arriba, ¿eh? Esto está tachado, pero aquí pone Natural de Bucarest, provincia de Bucarest. O sea, que ahí está.
gente de distintas religiones, de distintas creencias. Eso te cambia, pero también tus profesores, la materia en sí misma, la responsabilidad de aprobar unos exámenes, sentirte adulto y pequeño al mismo tiempo. Bueno, es algo que cambia tu cerebro. La formación, la educación superior, o sea, yo era una persona con 18 años cuando entré y fui otra persona cuando terminé mi licenciatura. El cambio más drástico, más determinante, más poderoso de mi vida, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, es algo determinante, muy, muy emancipador, muy importante. ¿No recuerdas nada del contenido? Pues no. Si no sigues trabajando en la línea, no, se te borra todo. Es simplemente algo así como una especie de moldeado. En honor a mi profesor de neurobiología, hay un moldeado, como él nos decía, neuronal. Al tener determinadas experiencias, uno desbloquea o construye, me va a pegar, me va a suspender al final, construye nuevas conexiones neuronales, nuevas redes, nuevas vías neuronales y de alguna forma desarrolla capacidades de su cerebro completamente indesarrollables, imposibles de explorar si uno no se enfrenta a este tipo de cuestiones, y en general a la formación universitaria de cualquier tipo. Siempre que un joven a mí me pregunta, me pide consejo, Ana, ¿qué estudio, no estudio, qué hago? Yo sé que no todo el mundo tiene acceso a la formación universitaria, pero si lo tienes, incluso aunque sea muy difícil, si puedes acceder a ello, esfuérzate y hazlo. Estudia lo que sea, pero estudia. Cuanto más estudies en tu vida, más posibilidades tendrás de ser feliz, de encontrar tu lugar en el mundo. Extremadamente importante. Pensamiento italiano, otra de las más maravillosas asignaturas que yo he tenido. Maravillosa, o sea, una de las experiencias que recuerdo perfectamente, que tengo muy bien fijado. También fue una profesora la que me dio esta asignatura, muy inspirador para mí, muy, muy, muy inspirador, muy importante para ganar confianza en poder estudiar filosofía. Y en esta asignatura lo que yo estudié fue Dante. Estuvo centrada en el pensamiento de Dante Alighieri. Leímos La Divina Comedia y el Convivio de Dante. ¡Wow! Vamos, lo que es leer la Divina Comedia guiado por alguien que conoce la Divina Comedia. Es un texto complicadísimo, densísimo, históricamente muy contextualizado. Necesitas a una persona que entienda todo el significado metafórico de los términos, y además que te contextualice cada personaje, cada una de los muchísimos personajes que aparecen allí, ¿no? Si te hablan de Bonifacio VIII, pues tú lees Bonifacio y dices, yo no sé quién es, y te dicen, bueno, que es un papa, que todavía no había muerto, que por ejemplo Dante pone en el infierno, en fin. Una profesora maravillosa. Leímos, no sé, un 15% de la Divina Comedia, no más. Pero fue espectacular. También, fijaos, coincide una vez más un profesor que leía textos y me explicaba textos, es un profesor que me inspiró, una profesora, perdón, en este caso. Estoy viendo un patrón, ¿eh? Yo aquí no había vuelto a echar ojo sobre esto, pero sí, también una de las mejores experiencias que tuve en la carrera. Filosofía y cristianismo, cuestiones metafísicas y tareas ético-políticas. No recuerdo tampoco nada, 2009, no sé, no lo sé, hay aquí un borrado de memoria. Y después tenemos reconocimiento de créditos. Esto se refiere a todas estas actividades complementarias que se podían hacer para ganar créditos optativos. Había opciones en esa época y yo creo que eran unos cursos de Word, PowerPoint, Microsoft Office, no sé, cosas así. Creo que es eso lo que hice y me saqué 8 créditos. Aquí tenemos requeridos superados. Oye, me pasé aquí 4 créditos, 3 créditos y medio. Que alguien me lo devuelva. Me pasé, me matriculé. A veces no coinciden. Hay asignaturas que tienen más créditos, ¿no? Y aquí está. Plan de estudios de la época de los dinosaurios. Calificación media 3,1. Calificación media final 3,3 sobre 4. Echad la cuenta cuánto es esto sobre 9. Bueno, no sé cómo pasó, pero esto fue el premio extraordinario de licenciatura de esa promoción, de los que nos licenciamos en el año 2010, y esto a mí me permitió, para mi suerte, para mi fortuna, si no habría sido imposible hacerlo, pues aspirar a las becas FPU y, por tanto, con la beca, con la financiación
del ministerio poder realizar mi doctorado en filosofía y bueno, que mi camino vital siguiera pues su evolución hasta el día de hoy.